La interacción persona-empresa. El individuo y su entorno. De esto se trata la tercera dimensión de la gestión de la diversidad cultural. Esta dimensión le otorga especial importancia a las diferentes formas en las que trabajan los individuos. No solo es analizar qué hace cada persona, sino cómo, con quién, para quién y por qué lo hace. Las respuestas se las adelanto. Depende de su cultura personal. La experiencia, las habilidades y la identidad con las que cada persona cuenta se manifiestan en las decisiones y elecciones que realizan en el trabajo. Esta tercera dimensión, por lo tanto, corresponde a la necesidad de conectar la diversidad cultural al trabajo. La característica más significativa de esta dimensión es que no es estática, sino dinámica y viva, cambia con la experiencia, como los seres humanos. Y todo esto debe ir mucho más allá del marketing. La aplicación de esta dimensión supone para las empresas una oportunidad de ir un paso más allá como agente de cambio social, dando una imagen de influencia positiva en la sociedad. Las empresas de gran consumo fueron pioneras en abordar la diversidad desde un punto de vista del marketing. Un ejemplo importante son los grupos de marketing multiculturales, que son justamente grupos de personas dedicados a otros grupos de personas que son el objetivo. Digamos que para hacer buen marketing hay que conocer al destinatario, y quién conoce mejor a un latino que otro latino. Alguien que reconoce sus diferencias y habla su idioma, en el sentido más amplio de la palabra. Y esto está muy bien, es inteligente y básico, solo que esta dimensión requiere que la diversidad cultural no se quede ahí, que las personas de tan diversas culturas se integren no solo al equipo de marketing, sino también al resto de la organización, dándoles la oportunidad de generar propuestas innovadoras que vienen desde su visión propia, única, cultural. Yo aprendí muchas cosas de personas de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, de un jefe que tuve francés, me gustaba mucho que era muy exacto, era muy puntual. Él decía, soy como los relojes que se hacen allá, los relojes suizos en Francia y en Suiza. Él era muy exacto, son personas muy estructuradas que planean todo y tratan de cumplir con sus horarios. Les molesta mucho de los mexicanos precisamente eso, la impuntualidad y el que cuando se les da una indicación dicen ahorita. Dice que el ahorita mexicano puede ser un día, 2 días, una hora, 2 horas después y eso les molesta mucho porque ellos trabajan por objetivos. De hecho, ahí en la planta nos mandaban a capacitación cerca de una semana, tanto a empleados como a jefes, y nos manejaban mucho la cuestión de que éramos un equipo y que todos formábamos parte de un engrane, por así decirlo, de que si uno no funcionaba, pues todo se atoraba, ¿no? Entonces ellos manejan mucho esa parte y nos hacen que nos pongamos la camiseta. Entonces se trabaja en un ambiente muy cordial, cosa que creo que aquí en México hace falta porque finalmente quienes hacemos el trabajo somos las personas, y si no trabajamos en un ambiente cordial en donde no nos sentimos como comprendidos, apoyados, pues es más difícil. Y creo que aquí en México es el común denominador que no se trabaja en esa parte de entender un poquito más a las personas, de ser más empáticos, ¿no? Acá se trabajaba en un nivel de que casi los jefes y los empleados son iguales en cuestión de jerarquía, porque nos hacen ver que todos somos un equipo y que todos formamos parte de algo, y eso es algo muy importante para mí que me gustó bastante. Y otra de las cosas, por ejemplo, es que pues el convivir con personas así pues hace que uno quiera, si no sabe el idioma, pues aprenderlo, y si no, mejorarlo. Entonces es otra de las cosas muy bonitas que uno aprende. Ahora bien, otro punto importante a considerar para esta dimensión es el nuevo equilibrio entre la vida personal y la vida profesional que se ha estado abordando cada vez más en los últimos años. Este lente tridimensional
permite contemplar el trabajo como un punto de encuentro entre las necesidades de las empresas, que es innovar para competir, y las necesidades de las personas, que es construir significado en el trabajo y ser feliz. Esto implica hacer referencia a las diferencias en cuanto a las necesidades de equilibrar la vida personal y profesional, el ahora bautizado como Work-Life Balance, o en español, conciliación de la vida familiar y laboral. El primer consejo, sin lugar a dudas, es cambiar el chip. No estamos acostumbrados, pero en lugar de ver al trabajo versus la vida, debemos ver a la vida igual al trabajo, al tiempo libre y la familia, todo como un conjunto. Con esta nueva filosofía en mente, es lógico pensar que el presentismo y el absentismo están empezando a pasar de moda, pero para que dicha conciliación resulte exitosa, debe ser bidireccional. Es fácil caer en un monólogo bidireccional en el que la empresa y empleados expresan sus necesidades a la otra parte, esperando que ésta las comprenda y satisfaga. También es ciertamente sencillo caer en la indolencia de pensar que el empleado es un objeto pasivo receptor de ciertas prácticas como las de conciliación. Esta tercera dimensión conlleva aprender de las diferencias para crear espacios de conversación y diálogo en los que personas, empresas, puedan encontrar o construir puntos comunes para llegar a soluciones satisfactorias para ambas partes. Y es por ello que cada persona tiene la responsabilidad no solo de expresar sus necesidades, sino también de ser capaz de buscar alternativas para lograr el equilibrio y organizar efectivamente el tiempo para ser más eficientes fuera y dentro de la oficina. Considerando los nuevos retos que acompañan a la gestión de la diversidad cultural, nos preguntamos, ¿realmente es posible que el líder contemporáneo, aquel responsable de gestionar y motivar a las personas, esté equipado para lidiar con el espectro completo de diferencias que hacen a las personas únicas? Bueno, ahora nos iremos hasta Masterlift, donde conoceremos a la directora general de esta pyme, del sector industrial, quien nos responderá cuál es su definición de liderazgo. Para mí liderazgo, refiriéndome al liderazgo empresarial, es la forma que tenemos de llevar o motivar a nuestro personal para que conozcan los objetivos, la misión y visión que tenemos como empresa y esta sea aplicada en beneficio de nuestros clientes y de ellos mismos. Al tener mayores ventas hay mejor oportunidad de proyección, de crecimiento, una mejora en el ambiente laboral del trabajo, tenemos mejora en el trabajo en equipo y esto nos puede llevar a un mayor crecimiento de la empresa. En la nueva realidad social, el líder es un expansor de la cultura de la organización, es un conector entre individuos de las personas con la visión y misión de la organización, con la identidad cultural de la empresa y a través de su ejemplo se erige como conector con la cultura. Su nuevo objetivo es construir un entorno donde cada persona logre desenvolverse libremente y por lo tanto llegar a materializarse en lo que puede y quiere ser, liberando su potencial y apartando los obstáculos. Todo esto implica la creación de una cultura que acoge e incluye similitudes y diferencias de cada uno de los componentes del equipo, favoreciendo un entorno donde las diferencias no solo son toleradas, sino también acogidas. Fomenta un ambiente en donde expresar diferencias y retar lo establecido genera engagement y conseguir que las personas estén dispuestas a hacer un esfuerzo discrecional. El nuevo líder inclusivo tiene la vocación de servicio y ya no solo es esperado que los integrantes la posean, es necesario desarrollar la habilidad de la empatía, tolerancia a la diferencia, sin ser percibida como una amenaza, sin etiquetas, superando generalizaciones, estereotipos, prejuicios y antipatías. La naturaleza del liderazgo es tal que hace que las competencias sean específicas a cada cultura, por lo que una filosofía de liderazgo o una técnica de gestión que funcione en una cultura no necesariamente dará buenos resultados en otra. Hola, yo soy Luis Vega y bueno, yo percibo el liderazgo en mi trabajo, la verdad es que de una muy buena forma, ya que ahorita me ha tocado trabajar con un jefe que puedo decir que es un buen líder. Y bueno, puedo decir esto porque se nota que identifica a cada una de las personas, sabe sus necesidades, sabe cuáles son sus problemas y sabe cómo motivar a cada uno. Yo creo que esto ayuda mucho en la organización, ya que pues seas una empresa multicultural o no, pues te ayuda a identificar pues dónde te sirve mejor una persona, si trabaja mejor individualmente, trabaja mejor en grupo o incluso
te puede servir para trabajar en diferentes áreas al mismo tiempo. Y bueno, también si eres una empresa con diversidad cultural, pues yo creo que es muy importante identificar pues las culturas de cada una de las personas, saber qué les molesta, qué no, pues no crear esos choques culturales, pues que muchas veces pueden surgir de malentendidos o cosas pequeñas y pues ya no te afectan todo el grupo. Al darnos cuenta de la importancia de la gestión y la diversidad cultural, se presenta a continuación un decálogo que sí podría aplicarse en cualquier cultura y que sirve como una guía orientativa para el líder inclusivo. En primer lugar es estar más que alineado con la empresa, ser la empresa. Es decir, conocer la estrategia, tener en mente al cliente y el impacto del trabajo en la empresa globalmente. Segundo, crear conversaciones. Comunicar en persona y dialogar con el equipo, asegurando que las expectativas y los objetivos sean claros y alcanzables. En tercer lugar, actuar con coherencia e integridad. Cuarto, practicar las 3 H's, humor, humildad y humanismo. Quinto, escuchar efectivamente. Encontrar un momento para aparcar otros pensamientos y estar presente para el interlocutor, aceptar las divergencias de opinión y animar a que se lleve la contraria constructivamente. 6. Trabajar con y para los equipos. Conocer a las personas y acompañarlas en su desarrollo, hacer un seguimiento de los proyectos y del trabajo diario con empatía. 7. Actitud ganar-ganar. Implicar a las personas del equipo en decisiones que les afectan para delegar y crear empowerment. En 8. lugar está reconocer el esfuerzo y el buen trabajo, comunicándolo. De esta forma, celebraremos pequeños éxitos en el camino a la excelencia y reconoceremos aquellas pequeñas cosas que marcan la diferencia para buscar resultados. El 9. Ser flexible para adaptarse a las nuevas situaciones que marca el entorno, es decir, buscando la calidad y la mejora continua en el trabajo. Y el 10. Energizar y polinizar. Esto es ser consciente de la influencia que se tiene en los demás y actuar como se quiere que las personas del equipo actúen. Ahora bien, existe el falso mito de que un buen entorno de trabajo es uno agradable y cómodo, donde las personas trabajan dentro de su zona de confort. Sin embargo, esto no es del todo cierto, y la gestión de la diversidad no siempre resulta en un camino de rosas. La tolerancia a las diferencias produce cierto miedo, y aceptar la diferencia, por otra parte, supone que por un momento nuestras creencias diferentes en ese punto corren el riesgo de ser incorrectas, de ser cuestionadas. Es como si se perdiera el punto de referencia, lo cual no resulta en un proceso ni fácil ni cómodo. Como se ha visto, las personas traen a su lugar de trabajo no solo la información cultural de dentro de su grupo, sino que también traen conocimiento relevante e importante sobre cómo trabajan y formas distintas de interpretar las mismas realidades. Por eso, cuando se gestiona la diversidad cultural, se da pie a que estas diferencias afloren, lo cual puede resultar difícil, porque estas asunciones que forman el núcleo de la cultura han sido creadas para reducir la ansiedad, y retarlas puede conllevar cierta dificultad. Sin embargo, desde la lente de la tercera dimensión se aprende a minimizar estos riesgos, desde la conciencia de que sus beneficios bien compensan el posible sufrimiento que en un inicio puede conllevar la gestión de la diversidad cultural, ya que implica poder conocer estos obstáculos a tiempo. Otra posible fuente de conflicto en equipos multiculturales son las barreras del idioma, ya que a pesar de que el inglés es el idioma más utilizado en los negocios, el dominio del idioma, los matices, niveles de fluencia y acentos varían de cada persona. También, la cultura de cada región impacta en las actitudes respecto a la jerarquía y la autoridad, porque ciertas culturas no se sienten cómodas en las estructuras planas que predominan en la cultura occidental en la actualidad. Las distintas formas de interactuar con los superiores y entre compañeros pueden llevar a que algunas personas se puedan sentir, por ejemplo, en el peor de los casos, humilladas y que crean que se les falta el respeto por determinados comportamientos de la otra parte, que para éstas son normales. Además, puede haber diferencias en la toma de decisiones, ya que el proceso cognitivo se desarrolla de distintas formas. Y las distintas culturas pueden variar, en especial respecto a la velocidad en la que se toman las decisiones, el nivel de análisis requerido y la manera en tomar dichas decisiones, es decir, por consenso, unilateralmente, entre otras. Debido a estas barreras, el Instituto Europeo de la Diversidad en España promueve el proyecto de la Unión Europea Beyond Diversity, o Más allá de la diversidad,
donde se busca cambiar actitudes referentes a la diversidad cultural y reducir las dominantes actitudes negativas hacia otras culturas. Propiciar las habilidades para gestionar el conflicto y crear una plataforma virtual que permita compartir materiales, herramientas, formación y foros de discusión e intercambios de experiencias. Aplicado en las empresas, esta diversidad suele recaer en el Departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, a lo largo de la historia y corrientes administrativas, se ha creado una falsa dicotomía entre la orientación a personas y la orientación a resultados. Es por ello que Michael Porter considera que esto se debe a que la mayoría de las empresas siguen utilizando un modelo de creación de valor caducado, que debe ser sustituido por un nuevo enfoque para el siglo XXI, en el cual debería encontrarse un espacio común donde las personas y empresas colaboran para crear valor compartido en pro de una mejor sociedad y donde se valoren las diferencias de cada persona, sociedad y empresa. Para comprobar este punto, nos trasladamos a Tlacomulco, Estado de México, y así platicar con Jorge Ramírez, coordinador de 2 departamentos en la empresa Películas Plásticas, y preguntarle cuál es su opinión respecto a la importancia de crear un espacio donde las personas y empresas colaboren en conjunto para alcanzar metas comunes considerando las diferencias de las personas y el contexto de la sociedad. Yo considero que las empresas deben conocer más a fondo a sus trabajadores, ya que son diferentes ideologías, diferentes culturas, diferentes pensamientos. Y así, si las empresas se interaccionan más con sus trabajadores, se pueden lograr los objetivos, ya que se pueden atacar desde diferentes ángulos y podemos cumplir con los objetivos planteados.